Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal donde hablaremos de todo lo relacionado con el deporte rey. Hoy vamos a ver cuáles son las 11 selecciones más valiosas del mundo, que se basan en el valor de mercado de los jugadores que lo componen, lleno de datos interesantes que no pueden perderte. Prepara tu asiento y afila tus conocimientos sobre el fútbol, porque vamos a hablar de las 11 selecciones más valiosas del mundo. Pero primero, déjame adelantarte algo. ¿Imaginas cuál es la selección más valiosa de la actualidad? Te aseguro que te sorprenderás cuando te revelemos el equipo que encabeza esta lista, así que asegúrate de quedarte hasta el final para descubrirlo. Pero antes, te recordamos en darle like y suscribirte al canal El Once Ideal, activando las notificaciones para que no te pierdas de nuestras actualizaciones. Ahora sí, ¡comencemos! Antes de comenzar a enumerar las selecciones más valiosas, es importante tener en cuenta que este ranking se basa en el valor combinado de los jugadores que conforman cada equipo. Hemos investigado a fondo y consultado las últimas estimaciones de mercado para brindarte esta información. Comencemos con la selección número 11, Dinamarca. La selección de fútbol de Dinamarca tiene un futuro prometedor, con un valor de mercado de 391.70 millones de euros y una edad promedio de 27.2 años. Los daneses tienen un equipo equilibrado y con una gran proyección de futuro. En la Eurocopa 2020, Dinamarca alcanzó las semifinales, donde cayó ante Inglaterra. Este resultado demostró el potencial de la selección danesa, que se clasificó para el pasado Mundial de Qatar 2022. La selección de Dinamarca tiene un futuro prometedor, con un equipo equilibrado y con una buena mezcla de experiencia y juventud. Los daneses pueden aspirar a grandes cosas en los próximos años. Seguimos con la selección número 10, Noruega. La selección de fútbol de Noruega es una de las más jóvenes y prometedoras de Europa, con un valor de mercado de 416.30 millones de euros y una edad promedio de 26.7 años. Los noruegos tienen un equipo equilibrado y con una gran proyección de futuro. Si los noruegos siguen evolucionando y jugando al mismo nivel, podrían convertirse en una de las principales selecciones de Europa. Entramos al puesto número 9 con la selección de Italia. La selección de fútbol de Italia es una de las más laureadas del mundo, con 4 títulos mundiales en su palmarés. En los últimos años, la selección italiana ha vivido una época de altibajos, pero parece que ha vuelto a encontrar el camino correcto. La selección italiana tiene un valor de mercado de 545.50 millones de euros y una edad promedio de 28.1 años. El equipo está formado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas. En la Eurocopa 2021, Italia se proclamó campeona tras derrotar a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2021. Este resultado demostró que la selección italiana está de vuelta y que puede aspirar a grandes cosas en los próximos años. Esta selección tiene un futuro prometedor, con un equipo equilibrado y con una buena mezcla de experiencia y juventud. Los italianos pueden aspirar a grandes cosas en los próximos años. Y pasando al puesto número 8, tenemos a la selección de España. La selección de fútbol de España es una de las más exitosas de la historia, con 3 títulos mundiales y 3 europeos en su palmarés. En los últimos años, la selección española ha vivido una época de transición, pero parece que está preparada para volver a los primeros puestos. La selección española tiene un valor de mercado de 659 millones de euros y una edad promedio de 28.3 años. El equipo está formado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas. La selección española tiene un futuro prometedor, con un equipo equilibrado y con una buena mezcla de experiencia y juventud. Los españoles pueden aspirar a grandes cosas en los próximos años. Continuamos con la selección número 7, Argentina. Continuamos con la selección que ha cautivado a los fanáticos de todo el mundo, con su estilo de juego único. Su plantel está lleno de jóvenes promesas y jugadores consagrados que han llevado a esta selección a lo más alto. La selección argentina es una de las más laureadas del mundo, con 3 títulos mundiales y 2 Copa América en su palmarés. En los últimos años, la selección argentina ha vivido una época de éxitos, proclamándose campeona de la Copa América 2021 y de la finalísima Mundial de Qatar 2022. La selección argentina tiene un valor de mercado de 688 millones de euros y una edad promedio de 27.7 años. El equipo está formado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas.
Argentina tiene un futuro prometedor. Los argentinos pueden aspirar a grandes cosas en los próximos años. Si esta selección sigue evolucionando y jugando al mismo nivel, podrían convertirse en una de las principales selecciones del mundo. Y de esta forma llegamos a la selección número 6, Países Bajos. La selección de fútbol de Países Bajos es una de las más prometedoras de Europa, con un valor de mercado de 710.50 millones de euros y una edad promedio de 26 años. Los neerlandeses tienen un equipo equilibrado y con una gran proyección de futuro. Países Bajos se clasificó para la Eurocopa 2020, donde alcanzó las semifinales, y para el Mundial de Qatar 2022, donde llegó a cuartos de final. Países Bajos tiene un futuro prometedor, con un equipo joven y con mucho talento. Entramos a la selección número 5, Alemania. La selección de fútbol de Alemania es una de las más laureadas del mundo, con 4 títulos mundiales y 3 europeos en su palmarés. En los últimos años, 772.50 millones de euros y una edad promedio de 27.8 años. En la Eurocopa, 2 más laureadas de Europa, con una Eurocopa y una Liga de Naciones en su palmarés. En los últimos años, la selección portuguesa ha vivido una época de éxitos, proclamándose campeona de la Eurocopa 2016 y de la Liga de Naciones 2019. La selección portuguesa tiene un valor de mercado de 902 millones de euros y una edad promedio de 28 años. El equipo está formado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas. En la Eurocopa 2020, Portugal alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante Bélgica. Este resultado demostró que la selección portuguesa está en buen camino y que puede aspirar a grandes cosas en los próximos años. El equipo está liderado por Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo. Ronaldo es capaz de marcar goles de cualquier manera y es un líder en el equipo. Si Portugal puede mantener su nivel de juego y seguir evolucionando, podría convertirse en la próxima gran potencia mundial del fútbol. Y llegamos a la selección número 3, Brasil. La selección de fútbol de Brasil es una de las más laureadas del mundo, con muchos seguidores y con 5 títulos mundiales y 9 Copa América en su palmarés. En los últimos años, la selección brasileña ha vivido una época de altibajos, pero parece que está preparada para volver a los primeros puestos. La selección brasileña tiene un valor del mercado de 1.020 millones de euros y una edad promedio de 26.3 años. En la Copa América 2022, Brasil alcanzó la final, donde cayó ante Argentina. Este resultado demostró que la selección brasileña está en buen camino y que puede aspirar a muchas cosas en los próximos años. Brasil se presenta como una selección con un futuro prometedor. Poseen una plantilla joven y enérgica, en la que se combina de manera equilibrada la experiencia y la juventud. Estas cualidades les permiten tener grandes expectativas en los años venideros. Pasamos al puesto número 2 de la selección de Francia. La selección de fútbol de Francia ganó la Copa del Mundo en el 2018. La selección ha vivido épocas de éxito. La selección francesa fue una de las favoritas para ganar el Mundial de Qatar 2022. Tiene un gran potencial y cuenta con jugadores experimentados y jóvenes promesas. Esta selección de Francia es una de las mejores selecciones del mundo. Con un equipo equilibrado y con una buena mezcla de experiencia y juventud, los franceses pueden aspirar a grandes cosas en los próximos años. Finalmente, hemos llegado al momento que todos han estado esperando: revelar cuál es la selección más valiosa del mundo en la actualidad. Pero antes de hacerlo, quiero agradecerles por acompañarnos hasta el final de este video. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al investigar y presentar esta lista. Y ahora, sin más preámbulo, la selección más valiosa del mundo, en el puesto número 1, es Inglaterra. La selección de fútbol de Inglaterra es una de las más laureadas del mundo, con una Copa del Mundo y una Eurocopa en su palmarés. En los últimos años, la selección inglesa ha vivido una época de éxitos, alcanzando final de la Eurocopa 2020, donde cayó ante Italia. La selección inglesa tiene un valor del mercado de 1.210 millones de euros y una edad promedio de 27 años. El equipo está formado por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas. La selección inglesa destaca como una de las principales selecciones a nivel mundial. Cuentan con un equipo bien equilibrado que combina sabiamente la experiencia y la juventud. Estas cualidades les brindan la oportunidad de perseguir grandes logros en los años venideros. Y así concluimos
nuestro recorrido por las 11 selecciones más valiosas del mundo. Desde el puesto número 11 hasta el número 1, estas selecciones han demostrado su talento y su valor en el mercado del fútbol. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal del Once Ideal, activando las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y si quieres dejar tu opinión, puedes hacerlo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido el ranking? ¿Cuál es tu selección favorita? Nos encanta saber lo que piensas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!